A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Alejandro Holzberg. Hermanos, muy buenos días. Qué bendición estar en este día compartiendo la palabra. Qué mejor que espiritualmente estemos nosotros con nuestro pensamiento completamente concentrados en lo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Me va a hablar a mí y le va a hablar a usted. Gracias, Padre, porque de veras estamos con vida, estamos con salud. Gracias a nuestro Señor porque nos permite, pues, escudriñar cada vez más y más. Y qué mejor que estar nosotros como hermanos en armonía, paz y bendición, ¿verdad, hermanos? Espero que todos en casa estén bien, que los familiares de cada uno de mis hermanos que han estado convalecientes, pues que primeramente Dios estén restaurando y que algunos pues ya estén en mejores condiciones. Siempre, siempre estamos en oración por cada uno de nuestros queridos hermanos que han pedido oración y que nosotros sabemos que están en condiciones pues difíciles de salud, ¿verdad, hermanos? Pero siempre tenemos que entender, como dice nuestro hermano pastor en las prédicas últimas que hemos tenido, que siempre va a ser la voluntad de Dios. Él va a ser el que va a obrar y confiemos en Él, porque para eso es que estamos en sus caminos, para eso es que tenemos una vida espiritual, para que nosotros sintamos que podemos confiar plenamente en Él. Él es nuestro único auxilio, Él es nuestro único doctor, Él es el que va a suplir siempre nuestras necesidades. Tenemos que estar bien convencidos de ellos. Y para eso es precisamente este tipo de estudios, para que nosotros aprendamos qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de estas historias, a través de estos relatos que quedaron aquí, ¿verdad? Escritos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con nuestro título de hoy. José, tipo de Cristo, el varón perfecto. José no quiere decir aquí que es el varón perfecto, no. Va a ser un tipo de Cristo. Cristo es el varón perfecto. Y José, a través de las enseñanzas, a través de lo más importante que vamos a tener de su vida, se van a ir dando aspectos que tienen que ver con la vida de Cristo en su ministerio. Por eso es que dice tipo de Cristo. ¿Y quién fue Cristo? El varón perfecto. Vamos a estar nosotros en las Escrituras, Génesis 37, del 2 al 5, Génesis 39, del 1 y del 7 al 9, Génesis 41,
del 37 al 40. Nuestro pensamiento central dice así: la vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. ¿De quién espera Dios esa piedad, hermanos? De usted y de mí. ¿Y cómo vamos a ir aprendiendo este tipo de actitud que tenemos que tener? A través de la Escritura. Y como lo dice aquí el pensamiento central, que la vida de José nos va a servir de inspiración. Nos va a servir para poder nosotros abstraer lo mejor de esta enseñanza. Y algo muy importante, hermanos, pensemos nosotros en cómo estamos en este estudio. Si participamos o estamos también siendo parte de las actitudes de algunas de los personajes que aparecen en este estudio. Nos tenemos que comparar. Para eso es precisamente, para que nosotros tengamos más, pero más conocimiento de lo que nosotros, para que nosotros hagamos mejor las cosas en los caminos del Señor. Nuestro texto áureo: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Estaba hablando de José. Y fíjense, hermanos, cómo el Faraón dice estas palabras. Miren con qué convicción. Dice, a este hombre en quien está el Espíritu de Dios. O sea que el Faraón conocía del Espíritu de Dios y le tenía, por lo que veo aquí, respeto al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué entonces el Faraón, así como muchas personas que saben que a través de creer a nuestro Señor Jesucristo es la única forma y es donde vamos a tener bendición, pero no aceptan estar en los caminos del Señor? ¿Y saben por qué es? Porque entonces ahí es donde se dan cuenta de que no pueden dejar todo lo bueno que tienen de este mundo, todas las riquezas que han amontonado o han, acumulado. Y ese es el problema. Si no, ¿qué fue lo que le dijo aquel joven a nuestro Señor? Cuando le dijo, Señor, yo cumplo con todo. Dime qué es lo que me hace falta para conseguir la vida eterna. Y cuando el Señor le dijo qué era lo que tenía que hacer, entristeció, dio la vuelta y se fue. Así son muchos, así como el Faraón, que él creía en el Espíritu entonces de Dios, pero no lo aceptaba porque eso quería decir que tenía que vivir otra vida, como la vida que está viviendo José. Y van a ver por qué José fue bendecido. Algo muy espectacular. José, como Cristo, fue aborrecido por sus hermanos. Esto lo vamos a leer en la palabra. Ahí ya viene un parentesco, ahí viene una similitud ya de que José fue aborrecido por sus hermanos y Cristo fue aborrecido por su pueblo. Ahí ya vamos viendo cómo hay una coincidencia, cómo hay cierta similitud en el tipo de Cristo, el varón perfecto, con la vida de José. Génesis 37, 2, 5. La conducta piadosa de José brilló ante sus hermanos. Después vamos a hablar qué es piedad. La conducta piadosa. La piedad, hermanos, es bien, pero bien difícil obtenerla. Yo no he escuchado que algún hermano le diga a otro, eres tan piadoso. O hermano, aquel hermano, qué piedad la que tiene, ¿no? Esa palabra pasaba desapercibida para muchos hermanos, pero mire qué connotación tiene en la vida de José. Y por eso es de que tuvo esas bendiciones. Dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Fíjense lo que dice este versículo. Estaba José con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. No menciona que estuvo
con los hijos de Lea. Por eso es de que vamos a tener que platicar de algo de historia, de cómo fue formada la familia de José. Dice el versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ay, qué consecuencias en la actualidad de cuando un padre se nota que ama más a un hijo que a los demás. Pero ahí vamos a ver las consecuencias que bíblicamente tuvo la vida de José. La Biblia contiene historias sobresalientes. Hay en ella muchos libros que tienen un contenido narrativo con anécdotas que nos inspiran y advierten del peligro. La de José, el hijo de Jacob, no nos debe extrañar entonces. Un común denominador, él se mantuvo fiel a su Dios. Y como recompensa, el Señor estuvo con él, lo prosperó y lo colocó en un lugar de honor en la misma tierra de su aflicción. La Biblia está inspirada de modo que Cristo esté implícito a través de ella. Lo vemos en la ley, lo vemos en la historia, lo vemos en la poesía, en la profecía, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Él se manifiesta como el Verbo hecho carne. Esto lo podemos ver en Juan 1:14. José no fue absolutamente perfecto, pero el Espíritu Santo nos dejó en él un ejemplo de un carácter temeroso de Dios. La historia de José nos hará conocer mejor a Cristo como el varón perfecto. Aquí aparece una ilustración donde está Jacob con José. Miren la túnica que le había hecho de colores. Y si ustedes pueden ver al fondo, ahí está la murmuración de sus hermanos. Ahí ellos están realmente enojados, están ellos prácticamente celosos de cómo trataba Jacob a José. Entonces, hermanos, todos los hijos de Dios, pero antes, hermanos, antes miremos algo, hermanos. Piedad. Aquí les pude conseguir algo de lo que es piedad para que tengamos nosotros un mejor conocimiento de ello. Según la teología, es una virtud que por el amor a Dios inclina hasta los actos de compasión y de amor al prójimo. Sentimiento, dice, sentimientos de pena por los que sufren. Dice que impulsa a ayudarles y dedica su vida a los necesitados por su gran piedad, que también se le llama misericordia. Ahora, bíblicamente, vamos a leer 2 Timoteo 2, del 5 y el 12. Pero fíjense, hermanos, piedad entonces no consiste en conocimiento doctrinal, no consiste en alguien que sepa claramente de la primera página hasta la última la Biblia. No consiste en eso, porque si no tiene piedad, de nada sirve. Piedad es la obediencia a Dios, la sumisión del alma a su voluntad. Orar, ir a la iglesia, leer la Biblia, cantar, eso se desvanece si no se guardan los mandamientos de Dios. De nada sirve entonces, hermanos, todas estas actitudes, todos estos pasos de un cristiano. Claro, sí sirven si usted los toma en cuenta para llegar a estar en una vida, ¿verdad?, que guarda los mandamientos de Dios. Ahí sí, porque forman parte, y esto conforman más una fe en el cristiano. Entonces, si aquí no existe piedad, de nada sirve todo lo anterior. Amar a Dios, dice, obedeciendo su palabra, eso es piedad, pero sin egoísmo. Pero si hay egoísmo, de nada sirve entonces, ¿verdad?, obedecer la palabra. Pero si obedecemos la palabra, pienso yo que es tácito sobreentendido,
que se nos tiene que ir el egoísmo. ¿Y cómo se nos va el egoísmo? Amándonos unos a otros. Miren lo que confirma 2 Timoteo 3. Que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice 2 Timoteo. Mira lo que dice el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estaremos nosotros preparados, hermanos, para una persecución? ¿Realmente estaremos ante esa situación? Por eso dice nuestro texto áureo, nuestro pensamiento central, la vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de todos y cada uno de usted y de mí, de todos los creyentes en Cristo. Entonces, hermanos, para poder conocer o para poder saber nosotros qué es lo que nos quiere hablar el versículo 2, donde dice que el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, vamos a ver algo del capítulo 29, algo de historia de José, para que nosotros podamos entender cuál era la relación que tenía José con sus hermanos. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Si usted no mal recuerda, dicen, lo que hemos leído al versículo 29, que vino Jacob y se enamoró de Raquel. De ella fue de que se enamoró. Y cuando habló a Labán, que estaba enamorado de Raquel, hicieron un pacto de trabajar 7 años. Tenía que trabajar Jacob gratuitamente para tener ese regalo que le dieran a Raquel como esposa, como pareja. Pero entonces Labán aceptó, pero hizo una reunión donde al anochecer, que me imagino que en esa reunión pues ya estaban ellos un poco contentos, no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. Al día siguiente, cuando Jacob se despertó y se dio cuenta que no era Raquel, sino que era Lea, inmediatamente le hizo un reclamo a su suegro Labán y le dijo que ese no había sido realmente el trato. Pero Labán le dijo, aquí acostumbramos, según las costumbres de nuestro pueblo, no podemos dar primero a una hija que sea más pequeña, obviamente que la grande, y aquí la más grande era Lea. Por lo tanto, se tenía que cumplir esa costumbre y por eso fue que le dio a Lea. Pero nada contento José, y no dándose por vencido, le dijo, ok, él enamorado de Raquel estaba, y con Raquel quería estar. Entonces le dijo nuevamente, ok, te trabajo otros 7 años gratuitamente, pero también quiero a Raquel. Lo que Labán aceptó. Entonces, por eso fue que Jacob se quedó con Lea y con Raquel como mujeres de él. Silpa, sierva de Lea. Se los voy a mencionar aquí para que ustedes vayan dándose cuenta quién fue Silpa y quién fue Bila, también sierva de Raquel. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Por quién creen ustedes que era menospreciada Lea? ¿Por quién creen ustedes? ¿Será que fue por Raquel? ¿Será que por ello fue y por eso fue que tenía este castigo de ser estéril? Vamos a ver más adelante. Los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Lea vino y le suplicó al Señor y Dios le escuchó y se acercó obviamente con Jacob y tuvo sus primeros hijos que fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Puse unos puntos suspensivos porque también tuvo a Isaacar, a Zabulón y a Dina. Pero en estos puntos suspensivos vamos a ver por qué hubo ese distanciamiento en tiempo al tener sus otros 3 hijos. Hijos de Bila, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, Gad y Aser. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Miremoslo gráficamente. Ok, aquí vemos a Jacob. Entonces, Lea fue la primera
que al tener, pues obviamente, intimidación con Jacob, tuvo primero a Rubén el primogénito, a Simeón, a Leví y a Judá. En los puntos suspensivos es porque Lea dejó de concebir hijos, ya no podía concebir hijos. Entonces vino Raquel y suplicándole a Jacob que por qué no le daba hijos, él le dijo que no podía, solo Dios podía hacer eso, ya que ella era estéril. Entonces vino Raquel y le habló a Jacob y le dijo que por qué no se acercaba a Bila, que ella le daba a su sierva Bila, para que ella podía tener los hijos de Bila en sus rodillas. Jacob lo aceptó. Entonces Bila tuvo a Adán y nuevamente estuvo con Jacob y tuvo a Neftalí. Viendo esto, Lea, le entraron nuevamente celos y habló nuevamente Lea con el Señor, con Jacob, y le dijo, bueno, ya que has tenido relación con Bila, ¿por qué no me aceptas a mi sierva Silpa para que ella pueda tener hijos y que también sean míos? Aceptó Jacob. Entonces Silpa vino y tuvo a Gad y a Aser. Aquí hubo un distanciamiento y después nuevamente Lea dijo que por qué no podía tener otros hijos, y entonces vino Dios y le concibió tener a Isaacar y a Zabulón. Así fue como se obtuvieron los primeros 10 hermanos de José. Después vino Raquel y Dios escuchó su súplica y entonces Raquel tuvo a José. Sin saber de que José iba a ser el hijo querido. Entonces, está bien que sepamos esa historia para que nos demos cuenta que en el versículo 2, Jacob entonces no estaba con los hijos de Lea, solo estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, siervas de cada una de las hijas de Labán, esposas de Jacob. La vida piadosa de José hizo que sus hermanos lo aborrecieran. Para esto vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 37. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Nos hace recordar que José es un tipo de Cristo de quien el Padre 2 veces dijo, este es mi hijo amado, así como Jacob amaba a José, en quien tengo complacencia. Los creyentes debemos tener la actitud de vivir para agradar a Dios. Al estudiar sabemos que la diferencia en el trato de Jacob con José le acarrió a este un creciente aborrecimiento de parte de sus hermanos. Recordamos que esa fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel respecto a Cristo. Lo aborrecieron, ¿verdad? Igual que los hermanos a José. Dice, debemos recordar que si el mundo nos aborrece como cristianos hermanos, ya ha aborrecido a Cristo antes que a nosotros. El versículo 5 muestra que el Señor mostró a José varios sueños, como dice la Biblia. El estudio Senda Vida dice, los sueños aparecen en la Biblia como medios posibles de revelación divina. El sueño que José contó a sus hermanos fue interpretado como un anticipo de que un día José vendría a ser señor de ellos. Las revelaciones del Señor no hayan recepción entre los que no conocen a Dios. Debemos ser cautelosos respecto a quién contamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Recordemos que sin ejercer resistencia, José fue vendido por sus hermanos para Egipto. Igualmente, Cristo fue vendido y llevado como cordero al matadero. Fíjense, hermanos, que es preciso
recordar cómo José tomó esos desafíos. Primero se habla de su oficio humilde, pues ayudaba a sus hermanos en el apacentamiento de las ovejas. Segundo, recibió las consecuencias de haber nacido en una familia afecta por la poligamia, porque no cabe duda que Jacob tenía varias mujeres, ¿verdad? Entonces José tuvo que lidiar con estos patrones de conducta conformados de sus 10 hermanos mayores, pero él no imitó su mal ejemplo, antes se mantuvo piadoso, ¿verdad, hermanos? Fíjense, hermanos, que nosotros al ver cómo Jacob amaba más a José que a sus otros hermanos, tenía esas consecuencias. Por eso, la motivación de esa diferencia era lo que había tenido en su vejez él, ¿verdad? Para poder amar a José, porque lo había tenido en su vejez, pero eso no era motivo que amara más a sus hermanos. Es evidente que los padres cometemos un error cuando no tenemos un trato parejo para nuestros hijos. Dios no hace acepción de personas y nos manda a guardar ese mismo, dice, estándar en el trato con nuestros semejantes, principalmente en nuestra familia. A pesar de todo, Dios tenía un plan especial con la vida de José y lo llevaría a cabo. Y así hablarnos de Cristo, el varón perfecto. Entonces, fíjense, hermanos, hablando de los sueños que José tuvo ante sus hermanos, que a sus hermanos le enojó esto. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue uno de esos sueños que José tuvo para sus hermanos? Aquí lo podemos encontrar en la palabra. Uno de los sueños que tuvo era, y que les contó, dice que he aquí que él ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo no se iban a enojar estos señores, hermanos de José, si ellos lo estaban viendo materialmente, no lo miraban espiritualmente? Esto ya era una profecía. Y fíjense que eran dos sueños. Miren el otro sueño. Dice, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese. Y este mismo sueño se lo contó a su padre. Hasta Jacob lo reprendió y le dijo, ¿cómo vas a pensar que tu madre, yo y tus hermanos nos inclinemos ante ti? Por favor, ten cuidado en lo que dices. Entonces, todo esto, claro, José no lo estaba diciendo con intención de sentirse él más poderoso o sentirse él vanaglorioso, no. Él lo estaba haciendo en una forma humilde, como un sueño normal que había tenido, que tenía sus consecuencias, que iba a tener sus consecuencias, pero no consecuencias, no para José, al contrario, para sus hermanos. Sigamos viendo, hermanos. José, como Cristo, salió victorioso de la tentación. José fue sometido a la prueba de la tentación. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Fíjense pues, hermanos, lo que nos dicen estos dos versículos acá. Estamos viendo que él fue comprado como esclavo 2 veces. Primero por los ismaelitas de mano de sus hermanos y luego de mano de los ismaelitas por Potifar, un alto oficial de Faraón en Egipto. Aquí debemos recordar a Cristo, quien dijo a sus discípulos que ellos lo dejarían solo, pero él no estaría solo, porque el Padre estaba con él. Lo mismo lo que le pasó a José. Él no se quedó solo. El Espíritu Santo estaba con él a través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo estaba en él. Los creyentes podemos pasar por etapas cuando no tenemos a nadie que nos dé una palabra de aliento. Esos son nuestros desiertos, como Egipto lo fue para José.
Pero podemos estar seguros, hermanos, que si mantenemos la fe, disfrutaremos la presencia de nuestro Padre Celestial y su gracia traerá alivio a nuestro dolor. Ya lo hemos comprobado. Hemos tenido algunas experiencias, cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana. La tentación fue directa, pues la mujer lo invitó a fornicar con ella. Satanás odia a los piadosos. Su intención es hacerlos morir, atravesados por el aguijón de la muerte, que es el pecado. También, en forma directa, Satanás le pidió a Jesús que lo adorara. ¿Se recuerdan en el desierto? Cuando él estaba en esos 40 días, ¿verdad, hermanos? Que él estuvo estando en el desierto solo. Satanás lo tentó. De la misma manera fue tentado José a través de la mujer de su amo. Pero vean cómo José se mantuvo a través de su piedad, a través de que el Espíritu Santo fue manejando la vida de José. José reconoció el pecado como malo porque tuvo temor de Dios. Temor de Dios. Leamos acá. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren el temor que tenía José de nuestro Dios, de nuestro Señor. Él mismo dice, ¿y cómo pecaría contra Dios? Él sabía de que no podía hacer tal situación, porque el Espíritu Santo estaba en él. Por eso es que José, el tipo, como decía el tipo de Cristo, dice, el varón perfecto. Como quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Tener realmente ese testimonio nosotros de José en nuestras vidas para representar qué es nuestras actitudes, nuestra forma de vivir en cada área de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, que Dios nos siga ayudando y Dios nos siga teniendo en ese camino, el cual José se mantuvo. El versículo 8 revela que José, con corazón firme, no quiso pecar. Cuando José habló a la mujer para rechazar su oferta, él la trató como a la mujer de su amo. Por tanto, José no tenía derecho sobre ella. La Biblia prohíbe codiciar la mujer del prójimo. Eso está en Éxodo 20:17. Los creyentes debemos asumir una conducta tajante en contra del adulterio y pedir al Señor que nos guarde de caer. Eso fue lo que hizo José. Y eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros con lo que hizo José. Ahí van a ver. El versículo 9 refleja que José no abusó de su posición de la casa de Potifar para aceptar los deseos de la impía mujer. Nos conviene ser firmes en integridad en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar. Además, manifestó que pecar contra Dios estaba prohibido para un hombre de su talla espiritual. ¿En qué talla espiritual estamos nosotros, hermanos? Que no nos debiera permitir, no nos tiene que permitir, ¿verdad? Caer en estas tentaciones. Hacer lo que hizo José. Aferrarnos a ello. ¿Para qué? Para que obtengamos nosotros, al final, ¿qué? Ese crédito que el Señor nos tiene, esas bendiciones, ¿verdad, hermanos? Recordemos, hermanos, que nosotros, en nuestra vida cotidiana, el enemigo nos anda poniendo cada tropiezo. Se anda manifestando en cada situación de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Por lo tanto, para eso sirven esas escrituras, para que cuando nosotros estemos cerca de una piedra de tropiezo que Satanás nos haya puesto, inmediatamente recordarnos lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. José, como Cristo, fue hallado idóneo para el reino.
La piedad de José le permitió ser reconocido como un hombre, dice, singular. Eso lo vamos a ver en el capítulo 41, del 37 al 38. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aquí quiero parar un poquito y contarles cómo fue que el Faraón supo de que José interpretaba sueños. Ahí se recuerdan que cuando él estuvo preso por Potifar, por haber huido y haber dejado su ropa en manos de la esposa de Potifar, que esos fueron las evidencias para ella y poder hablar mal de José, y por eso fue llevado a la cárcel. Fueron encarcelados junto con José el copero y el panadero del rey. Ellos ahí fueron servidos por José, porque así fue la orden que tenía José dentro de la cárcel de servir a estos dos señores. Y cada uno de ellos, dentro de José vio la aflicción y les preguntó qué tenían, y ellos habían tenido un sueño cada uno. Uno soñó uvas en una copa que tenía en su mano y que se la daba al rey, y el panadero soñó que tenía también exquisitos manjares de pastel en un canastillo en su cabeza, pero que las aves del cielo se lo comían. Un sueño era bueno, el del copero, y el otro era malo, el del panadero. Por lo que al final José le interpretó el sueño al copero y le dijo: eso porque fueron 3 copas, esas 3 copas son 3 días, en 3 días el rey te va nuevamente a llamar y vas a estar al servicio de él y vas a tener tu copa en la mano de él. Cuando estés ahí, acuérdate de mí, de que yo fui el que te di la interpretación de tu sueño, y ten misericordia de mí para que yo pueda salir de una culpa que yo no tengo, y por eso estoy preso. El mismo sueño que le dio al panadero lo interpretó, pero él iba a morir. Eran 3 canastillos y que también a los 3 días iba a morir. Por eso fue que el faraón tuvo conocimiento de que José interpretaba los sueños. La sabiduría de Dios en José lo llevó a ser gobernador de Egipto. La sabiduría de Dios en José. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y ustedes saben cuál fue el sueño. Fueron 2 sueños que tuvo el faraón: el de las vacas gordas y el de las vacas flacas. Pero también tuvo el sueño de las espigas, ¿verdad, hermano? De las espigas fortalecidas, de las espigas que florecían y de las espigas que también no florecían y que se comían las espigas. Pero José se lo interpretó en un sueño. Y el sueño, ustedes ya saben, pues, de que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años también de escasez y de hambre. Quisiera seguir contando la más historia, porque es bonita la historia de José, pero lamentablemente el tiempo se nos agota y nuestro estudio hasta aquí llega. Cómo el Señor a un hombre temeroso de él, a través de ciertas circunstancias que tuvo José en su vida, porque fíjense que 13 años tenía él cuando lo mandaron y fue él tirado en el cisterna. Y hasta los 30 años él se presentó ante el faraón y tuvo la bendición. ¿Cuántos años pasaron entonces, hermanos, de la angustia de José? Sin embargo, él nunca dejó de temer a Dios ni de obedecerle sus mandamientos. Por eso fue el éxito de José. Por eso es que José llegó a ser el segundo en la tierra de Egipto. ¿Verdad, hermanos? Gracias, hermanos, por haberme escuchado, por haber estado presente y pendiente de la palabra. Espero de que algo de la vida de José se nos haya quedado a nosotros como ejemplo para que nosotros sigamos una conducta de cristiano, una conducta de obediencia a nuestro Señor, porque ese es el camino para llegar a la piedad.
No me queda más, hermanos, que decirles que Dios use a todos sus hijos para su gloria, en especial a los hermanos de Puerta de Esperanza, a los que nos escuchan por medio de la radio y nos ven a través de YouTube, poniendo en práctica la piedad de José, tipo de Cristo. Lo invito, hermano, a que viva como José. Lo invito, hermano, a que usted tenga piedad, que sea piadoso, pero cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, muchas bendiciones, éxitos en sus actividades y recuerde que nuestro Señor está con nosotros. Hasta pronto, hermanos.